Queridas amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa que organizamos con la colaboración del Grupo Santander. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir a una antigua amiga de nuestra tribuna, doña Rosa Díaz, portavoz de Unión, Progreso y Democracia. Le va a presentar el candidato por UPyD a la presidencia de la Junta de Andalucía y coordinador regional del partido, don Martín de la Herrán. Querido amigo, la tribuna es suya. Buenos días a todos. Muchos de vosotros ya me conocéis y a los que no quiero deciros que soy Martín de la Herrán y soy el candidato de Unión, Progreso y Democracia a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y es para mí un honor presentar esta mañana en Málaga la portavoz nacional de este gran partido, Rosa Díez. Rosa, bienvenida de nuevo a Andalucía, una tierra que ansía desde hace demasiado tiempo unidad, progreso y democracia. Una tierra que, a pesar de sus gobernantes, sigue siendo capaz de demostrar lo mejor de España. Una tierra comprometida, audaz, emprendedora, imaginativa, soñadora y con ganas de volar. Porque Andalucía, amigos, llega mucho más allá del Palacio de San Telmo. Porque Andalucía es mucho más que los casos de corrupción que día a día salpican las hojas de los periódicos y las noticias de los informativos. Andalucía, por supuesto, no es solo corrupción, paro y despilfarro. Somos muchos más los honrados que los corruptos. Somos muchos más los que trabajamos por un futuro mejor para nuestros hijos. Son muchos menos los que a hurtadillas se guardan el dinero en los bolsillos. Somos muchos más los que de las instituciones solo demandamos apoyo para mejorar, para mostrarle a España y al mundo que somos gente con talento, con cultura, con iniciativa, con grandes ideas. Y eso es precisamente lo que propugnamos y defendemos desde Unión, Progreso y Democracia. Un partido que concurre con ilusión, empeño y honestidad a los comicios del 22 de marzo. Un partido de gente honesta, trabajadora y comprometida que llegó a la política para mejorar las cosas y no para llenarnos los bolsillos. Llegaremos al Parlamento andaluz para regenerar la política de nuestra comunidad, para limpiar las instituciones de la corrupción y emplear ese dinero que se va en malas prácticas, ojo, 7.000 millones de euros solo aquí, en nuestra tierra, a combatir el desempleo y ayudar a los que de verdad lo necesitan. Queremos unión, queremos progreso y queremos democracia. Queremos unión porque somos gente honrada, y la gente honrada está en todas partes, en la derecha y en la izquierda, arriba y abajo, en Sevilla y en Granada, en Málaga y en Huelva. Queremos progreso porque estamos hartos de estar en el vagón de cola por culpa de unos gobernantes que no nos merecemos. Y queremos democracia porque queremos instituciones y representantes políticos que respondan a los problemas de la gente, no a los suyos propios. En Andalucía no nos merecemos un 34% de paro. No nos merecemos, amigos, una deuda de más de 28.000 millones. No nos merecemos una tasa de pobreza alarmante. Y no nos merecemos a una presidenta que anuncia en plena precampaña la puesta en marcha de una oficina antifraude. ¿Ahora? ¿En serio? ¿Ahora una oficina antifraude? La mejor oficina antifraude es, sin duda, votar y mandar a nuestra presidenta a casa. A la presidenta y a los que, como ella, han llevado a Andalucía a la cola de España tras 33 años de gobierno. Queremos unión, queremos progreso y queremos democracia. Y eso, créanme, no es una utopía. Otra Andalucía es posible. Una Andalucía de instituciones limpias y gobernantes honestos y capaces. Es posible. Queremos que se hable de la Andalucía de la gente honrada y trabajadora y no de la Andalucía de la corrupción, del paro, del caso Edu, del caso ERE. Queremos, en definitiva, una Andalucía que recupere su orgullo y muestre lo mejor de sí. Rosa sabe de lo que hablo. Ella, como nosotros, defiende una España limpia, una España honesta, una España del progreso y la democracia, una España en la que los que desfalcan con las tarjetas Black se les lleva a los tribunales,
Una España en la que los que hacen política para su propio beneficio son puestos en evidencia. Una España en la que es posible progresar por el mérito y el esfuerzo, y no por el enchufismo y el peloteo. Una España en la que los jueces y fiscales deciden a sus representantes. Una España en la que los políticos toman decisiones estrictamente políticas y dejan de meter la mano en la caja. Valga la redundancia, también en las cajas de ahorro. Una España con más unión, con más progreso y con más democracia. Sin más, os voy a dejar con la portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Rosa. Rosa, es un honor que estés hoy con nosotros en Málaga. Es un honor que un día, junto a muchos otros compañeros, decidieras embarcarte en la aventura magenta, una aventura apasionante, intensa, a la que desde 2007 se han sumado cientos de miles de personas que con su voto han clamado por la regeneración y han decidido mirar al futuro. Rosa, bienvenida como portavoz de un partido que más de 7 años después de su nacimiento, con más de 700 procesos de primarias a sus espaldas y con una hoja de servicios intachable, afronta este 2015 con seriedad y con ilusión, con realismo y con esperanza. Un partido de gente con ganas de cambiar las cosas, como tú, como yo, como muchos de los compañeros que hoy están aquí escuchándonos. Un partido por la unión, el progreso y la democracia. Señoras y señores, frente al empate a 0 entre PP y PSOE, les ofrecemos poder sacar un 10 en buena gestión, un 10 en experiencia y un 10 en sentido común. Les dejo con Rosa Díez, una mujer 10. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a Nueva Economía Forum por invitarnos una vez más a hablar con todos ustedes y a reflexionar en alto sobre los problemas de España y sobre las soluciones. España vive una triple crisis, sufre una triple crisis política, económica y social. Hoy ya nadie lo duda así, nadie duda en calificarla de esa manera y nadie duda tampoco en calificar esta crisis como una de las más duras de nuestra historia, una crisis a la que no hemos llegado de la noche a la mañana. Durante años España parecía ir bien. Para algunos iba mejor que para otros, naturalmente, pero el sol brillaba y los tiempos de la pobreza y la mediocridad parecían haber quedado atrás para siempre. Sin embargo, cuando estalló la crisis se vio la cruda realidad. Nuestra economía no estaba diversificada, dependía peligrosamente del sector inmobiliario, no habíamos apostado por sectores que incorporaran valor añadido y competitividad, no habíamos invertido en formación, en educación, en investigación, en desarrollo. Vivíamos en una burbuja, crecimiento rápido, fácil y especulativo, y cuando nos estalló en las manos la burbuja y la crisis, vimos que teníamos los pies de barro, vimos los pies de barro en los que estaba asentado el llamado milagro económico Aznar Rato. Sí, Aznar Rato, se nos ha olvidado, pero el milagro era Aznar Rato. Desde el punto de vista político, la cosa no estaba mejor. Desde los órganos de la justicia hasta las cajas de ahorros, auténticos bancos públicos, pasando por los órganos reguladores y de control, no había una sola institución que no estuviera parasitada por los partidos políticos viejos. Las instituciones españolas se habían convertido en auténticos chiringuitos de poder, manejados por el amiguismo más cutre. Por eso, el origen de nuestra crisis es sustancialmente político y no solo económico. Y por eso también la solución ha de ser esencialmente política. Cuando algunos decían que estábamos en la Champions, recuerdan, y otros pensaban que lo que había que hacer era volver al modelo Aznar Rato, desde Unión, Progreso y Democracia alertamos sobre la necesidad de iniciar de manera urgente una profunda reforma estructural que alcanzara al modelo territorial del Estado. El establishment despreció nuestro diagnóstico y hemos perdido un tiempo precioso durante el que todo se ha ido deteriorando, desde la estructura económica y de país hasta la relación de los ciudadanos con la política y con las instituciones democráticas. Un breve apunte antes de seguir con el análisis. Este, como decía Martín, es un año electoral que acaba de empezar, en el que todo está abierto.
Y precisamente por eso quiero hacer un llamamiento democrático a la participación política. Un llamamiento democrático, no un llamamiento partidista. Un llamamiento a la participación política. Es imprescindible que consigamos que los ciudadanos vuelvan a confiar en los políticos, que participen en la política, desde la militancia o la simpatía, dentro o fuera de la actividad partidista. Porque si los ciudadanos pasan de la política, llegan a las instituciones personas que pasan de los ciudadanos. Y eso es muy peligroso para la democracia. Ojo, pues, con los populismos y las burbujas. Lo que España necesita es rigor, equipos, seriedad y solvencia. Ni aventurerismo ni maquillaje. Lo que España necesita son soluciones fiables y limpieza. Insisto, ni aventurerismo ni maquillaje. Limpieza y soluciones fiables. Como decía, si quienes gobiernan el país hubieran hecho caso de nuestro diagnóstico, antes que Rajoy también lo despreció Zapatero, hay que recordarlo todo, los ciudadanos se hubieran evitado mucho sufrimiento. El hundimiento de las cajas de ahorros es un ejemplo paradigmático del desastre del país al que nos ha llevado la ambición desmedida de los políticos de turno. Pero el destrozo no lo han pagado los autores. El destrozo lo pagaron decenas de miles de trabajadores que se fueron a la calle. Lo pagaron cientos de miles de personas que compraron acciones y preferentes y que fueron engañados y estafados. Lo pagaron, ese destrozo, lo pagamos todos los españoles que tuvimos que rescatar con el poco dinero que nos quedaba un sistema financiero quebrado por la ambición y la falta de patriotismo, sí, la falta de patriotismo, que es la defensa del interés general del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y de todos los que con ellos, sindicatos y patronales, parasitaban las instituciones financieras. Todo esto ocurrió mientras quienes tenían que vigilar, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Gobierno, miraba para otro lado. Normal. Esos órganos de las cajas de ahorros estaban controlados por los mismos órganos, por las mismas personas, por los mismos políticos que controlaban los órganos de control, valga la redundancia. Ha sido Unión, Progreso y Democracia quien ha puesto contra la pared a los responsables del latrocinio, quien ha logrado que toda la basura salga a la luz y quien va a conseguir que los estafados recuperen su dinero. Esto es lo importante, que los estafados recuperen su dinero. Quiero recordar que esto mismo, hoy aquí, para que quede claro que no todos los partidos somos iguales, que mientras unos saquean y otros pasean por los platós de televisión, hay un partido político serio, asentado firmemente en toda España, que defiende el interés general y a todos los ciudadanos. Eso es el patriotismo, defender el interés general y a todos los ciudadanos. Sabido es que la política exige establecer prioridades. Pues bien, voy a decirles una cosa. A 2 días del inicio de la campaña electoral aquí en Andalucía, quiero decirles que nosotros, Unión, Progreso y Democracia, tenemos 125.000 euros para hacer la campaña. Creo que es el presupuesto más bajo, 125.000 euros. Pero hemos invertido 265.000 euros en defender a las personas estafadas desde las cajas de ahorros. Es una cuestión de prioridades. 265.000 euros a defender a los que no tienen quienes defiendan para que recuperen aquello que les han robado. 125.000 euros para hacer una campaña electoral en Andalucía. Nos sentimos orgullosos de cómo establecemos las prioridades políticas. Efectivamente, para defender a quienes no tienen quien les defienda, que les tenía que defender el fiscal general del Estado, está Unión, Progreso y Democracia. Quizá luego en la tertulia hablemos de esto, de lo que hace el FROP, de lo que hace el Gobierno en todas las querellas Bankia y en todas las querellas de preferentes. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, pero en la querella de preferentes el fiscal general, la Fiscalía Anticorrupción informó en contra de la toma en consideración de la querella de preferentes. Afortunadamente la querella sigue adelante y tienen posibilidades de recuperar todo lo que les estafaron, pero no es porque la Fiscalía trabajó en ese sentido, sino que sencillamente informó en contra de que no fuera tomada en consideración. O sea que la única posibilidad que tienen los preferentistas de recuperar todo, no una parte de lo que les estafaron, es que la querella salga adelante porque este partido político la presentó. Como decía, sabemos que este año 2015 es crucial para ofrecerle a España un horizonte de progreso y de esperanza. Y, la verdad, observamos con asombro cómo el viejo bipartidismo, responsable de esta crisis, no parece haberse enterado de nada. Uno de los dos partidos viejos sigue fiándolo todo a la economía y el otro anda por los caminos de España buscándose a sí mismo.
Y, mientras tanto, pareciera que se quiere fomentar un bipartidismo alternativo para que todo siga igual. Como dije, la solución que necesita España no pasa ni por lo que ha fracasado ni por el aventurerismo o las burbujas de cava. Nuestro partido propone acometer reformas estructurales de calado, empezando por el modelo territorial del Estado. Resulta inviable mantener un modelo territorial en el que conviven un sistema federal, eso es el sistema autonómico de alta descentralización política, un sistema confederal, que son los estatutos de segunda generación, Navarra y el País Vasco de entrada y los que vinieron después, y además un sistema centralista, que es el sistema diseñado en la Constitución de las Cortes de Cádiz, que mantiene toda la estructura provincial de un sistema centralista. Se puede optar por cualquiera de los tres, o por uno mixto, si se nos ocurre. Lo que no se puede es tener los tres sistemas a la vez, porque esto es inviable en términos económicos, insoportable en términos políticos y nada práctico para resolver los problemas de los ciudadanos. A nuestro partido le preocupa garantizar la efectiva igualdad de todos los españoles en tanto que sujetos de derechos y de obligaciones. Por eso sostenemos que ni la estructura autonómica ni razones étnico-lingüísticas pueden servir de coartada para socavar este principio básico de nuestra convivencia, la igualdad, al margen de la parte de España en la que se viva, al margen de la opción política a la que se vote. Y por eso proponemos abordar una reforma sensata, profunda y sensata de la Constitución, revisando sin ningún tipo de complejos las disfunciones producidas por el desarrollo legislativo de estos 30 años. A nuestro juicio, el modelo federal, con un techo competencial común, ojo, esto es importante, no un modelo federal asimétrico, no es lo que defendemos, un modelo federal con un techo competencial común de desarrollo legislativo claro, clarificado, en el que esté determinado cuáles son las competencias de cada cual, recuperando competencias esenciales para garantizar el progreso y la igualdad, como son la educación, la sanidad y los servicios sociales, es, a nuestro juicio, el que resulta más adecuado. Lo que no puede ser es que convivan los tres. Eso ya ha demostrado que es un fracaso. Mientras se aborda esta reforma, hay que desparasitar de políticos las instituciones, empezando por el Consejo General del Poder Judicial y siguiendo por el Banco de España y todos los organismos reguladores y de control. Además, y de manera urgente, hay que iniciar un proceso de fusión de municipios. No sé si lo saben, pero somos el único país europeo que no ha hecho una fusión de municipios después de la Segunda Guerra Mundial. A nosotros, que nos gusta tanto compararnos con lo que hacen los países de nuestro entorno, somos el único que no solo no ha fusionado municipios, sino al contrario, los ha desanexionó para que hubiera más municipios, o sea, más tarta para repartir para los excedentes de los partidos políticos, sin pensar en modo alguno en lo que interesa a los ciudadanos. Si fusionáramos municipios, como digo, nos ahorraríamos, no solo porque ya no habría ninguna disculpa, los 6.000 millones que nos cuestan las diputaciones, porque, ojo, no fusionamos municipios para mantener diputaciones, a disculpa de que hacen falta diputaciones para prestar servicios a los pequeños ayuntamientos. Y además, como es insuficiente porque no se descolocan a todos los desechos de tienda en las diputaciones, no caben todos, pues entonces también hacemos mancomunidades para mantener también a más gente que no ha podido ir en las listas. Y todo es un despropósito, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista, que es lo más importante, de la prestación de los servicios a los ciudadanos. Por tanto, fusionemos municipios. Nos ahorraríamos 15.000 millones. Como mínimo, 15.000 millones al año, fusionando municipios con una fusión que garantizaría prestar servicios en condiciones de calidad a todos los ciudadanos. Ojo, oiga, que fusionar municipios no significa que desaparezcan los pueblos, porque alguna vez cuando decimos esto te dicen, pero mi pueblo, no le va a desaparecer el pueblo, ni la plaza del pueblo, ni nada del pueblo. Se trata de que desaparezcan las estructuras político-administrativas y que se presten los servicios a los ciudadanos en condiciones de rigor, de calidad y además económicamente sostenibles. 15.000 millones que nos ahorraríamos. En fin, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, por supuesto ninguno de los nacionalistas, por supuesto ninguno de los del nuevo bipartidismo están dispuestos a hacer algo de estas características. Pero nosotros nos hemos planteado acometer esta tarea con urgencia, porque se trata de suprimir lo superfluo para invertir en lo necesario, para invertir en educación, en sanidad, en pensiones, en dependencia, en lucha contra la pobreza, en ciencia, en las cosas que hacen que progresen las personas y que progrese el país. Eso es lo que hay que hacer para que tengamos la España que se merecen, lo que hay que hacer para levantar Andalucía.
Nuestro partido sabe bien de dónde hay que quitar, como les estaba diciendo, de dónde hay que quitar recursos y dónde hay que ponerlos para que el país funcione. La corrupción solo en sobrecostes, y esto es un dato oficial de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, solo en sobrecostes, en sobrecostes de los contratos que se dan desde las instituciones públicas a los contratistas, a los empresarios, a las personas que hacen de intermediario, solo en eso el último dato dice que se han producido una corrupción, un sobrecoste de 48.000 millones de euros. Oigan, 48.000 millones de euros, solo en sobrecostes. Sumámosle a esta cifra la supresión de órganos superfluos, que generaría un ahorro de 40.000 millones. Esto también son datos oficiales, 40.000 millones. Sumémosle a estas cifras los 6.000 millones de las diputaciones, de los que les hablaba, los 15.000 millones de los ayuntamientos, todo en términos oficiales, de cifras oficiales, y tendríamos una cifra nada despreciable de 109.000 millones de euros. Oiga, 109.000 millones de euros al año. No una vez y para siempre, porque eso es lo que dejaríamos de gastar al año simplemente organizando nuestro país como cualquiera organiza su empresa, evitando lo superfluo e invirtiendo en lo necesario para que la empresa progrese. Aquí hay personas que se dedican al mundo de la empresa. Ustedes de su dinero no se les ocurre tirar, ¿no?, sino que se organizan para gastarlo en aquello que es necesario, que apuesta por el progreso de la empresa y quitan lo superfluo. Bueno, pues esto mismo es lo que proponemos para España. Una cifra que marea, lo entiendo. 109.000 millones de euros al año. Marea, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, pues no lo hacen porque tienen que colocar a sus amigos. Y porque, en fin, si no colocan a sus amigos, pues a lo mejor no ganan las elecciones. Y porque hay que mantener la estructura de poder, esa tela de araña que parasita todo. Pero nosotros pues no estamos aquí para eso, sino para defender a todos los españoles y para defender una España que progresa. Es verdad que el señor Rajoy presume de cifras. Probablemente ustedes lo han visto en el debate sobre el Estado de la Nación y también ven a sus voceros cada vez que salen los medios de comunicación. Bueno, también la señora Díaz presume de cifras aquí en Andalucía. Casi todo lo que estoy diciendo a nivel nacional podríamos aplicarlo inmediatamente a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero vayamos a las cifras. Ese crecimiento macroeconómico en Producto Interior Bruto y empleo se está produciendo, ese del que habla el señor Rajoy, se está produciendo a costa de la gente. Hoy los españoles son más pobres que cuando se inició la crisis, porque esta recuperación macroeconómica se está haciendo a costa de menores salarios, de menos ingresos, de más impuestos y de mucha más precariedad. Y los ricos son más ricos que cuando empezó la crisis y los pobres más pobres, como decía. El modelo del Partido Popular, podríamos decir, no se escandalicen ustedes, que es el modelo chino. Sueldos bajos y precariedad en medio de una terrible corrupción para que solo ganen unos pocos especuladores y corruptos mientras pierde la inmensa mayoría de los españoles. Por eso lo que hacen es recortar en servicios y no en gasto superfluo. Por eso la deuda se ha disparado. Estamos en esa situación en la que, podríamos decir, nos han robado la cartera y ahora pretenden que nos conformemos con una limosna. Nuestro partido lleva 7 años trabajando en propuestas y soluciones para resolver los problemas y para construir la economía de un país moderno, un país europeo capaz de competir en conocimiento y capaz de repartir prosperidad entre todos los españoles. Lo hemos demostrado, lo defendemos en las instituciones, tenemos buenos equipos y tenemos propuestas solventes y rigurosas en todas estas áreas. Sabemos que la verdadera recuperación se producirá cuando los españoles vuelvan a sentirse dueños de su futuro, cuando los hijos tengan esperanza de vivir mejor que sus padres, cuando desaparezca la pobreza que ha anegado España. Claro que hay que continuar reduciendo el déficit, pero hay que hacerlo de forma progresiva y, sobre todo, con sensibilidad hacia los que más han sufrido de manera directa el impacto de la crisis. Sanidad, educación, justicia son la garantía de la equidad social. En esas materias no caben recortes. Como decía, otra gran anomalía española es el paro. Ningún país desarrollado, ni casi ninguno en vías de desarrollo, tiene un paro como el que tenemos en España. Ya sé que no es un problema nuevo, por eso es un problema estructural, pero ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han sido capaces de enfrentarse a él
a este paro estructural durante estos 30 años desde que vivimos en democracia. Por eso en Andalucía la señora Díaz le ha echado un pulso en esta materia al señor Rajoy y, vamos a decir la verdad, le ha ganado 10 puntos más en porcentaje de parados en Andalucía que en la media de España. Efectivamente, la señora Díaz ha dicho, oiga, aquí mando yo. La señora Díaz tiene que demostrar que en esta comunidad autónoma manda ella y que si Rajoy puede tener un 25, pues ella puede tener un 35 porque para eso es la jefa. Y efectivamente en esta materia, en corrupción y en otras muchas cosas, le ha echado un pulso y le ha ganado ampliamente. La burbuja de la que les hablaba al principio de esta intervención nos hizo creer, como les dije, que habíamos resuelto el endémico problema del paro en España, pero también en esta materia era un espejismo. Ni la economía ni el paro se habían resuelto. El dúo Aznar-Rato no pudieron hacerlo. Porque también en esta materia teníamos un problema estructural, que es el modelo de relaciones laborales que ha sobrevivido en nuestro país a los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. Un modelo que, por cierto, se ha demostrado fracasado. Nuestro partido defiende el contrato igualitario, el contrato indefinido, un tipo de relación laboral que garantiza empleo de calidad y formación a quien ahora no tiene ni una cosa ni la otra. Un contrato que simplifica, que impide el fraude y que convertiría a España en un país normal, sin que este desempleo salvaje y sin la dualidad entre trabajadores fijos y trabajadores temporales. Solo nosotros, por cierto, libres de presiones de patronal y sindicatos que no lo quieren, llevamos años defendiendo este modelo. Lo hemos llevado a las Cortes, lo hemos sometido a votación y lo defendemos en todos los foros. No desde antes de ayer, sino desde hace 7 años. Dado que me encuentro en un foro esencialmente económico, quisiera repasar con ustedes algunos de los problemas que tiene España, deteniéndome un poquito más, y sobre los que observo continuamente una, permítanme que lo diga, grosera manipulación de los datos. Una grosera manipulación a la que el presidente, señor Rajoy, se sumó la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Hablaré de estas cosas, empezando por el déficit. Porque nos dicen que vamos muy bien desde el punto de vista del déficit y que estamos cumpliendo. Pues miren, España va a ser en el año 2014 el país de la zona euro con mayor déficit público anual, el 5,6. El país de la zona euro con mayor déficit público anual. Y se espera, datos oficiales, que lo sea también el que más déficit tenga de la Unión Europea en el año 2015, 4,6 del Producto Interior Bruto. Así figura en las últimas estimaciones de la Comisión Europea, no es que lo diga Unión, Progreso y Democracia. Cabe preguntarse, por tanto, cómo es posible que, siendo así, este Gobierno sea, según dice el señor Rajoy, tan bien tratado por Bruselas y los mercados. ¿Será porque dice a todo que sí y en el exterior se piensa que la alternativa podría ser aún peor? Pero los números, señores y señoras, son lo que son y lo pagaremos. Si para crecer un 1% hay que incurrir en un déficit del 5%, es evidente que los desequilibrios, los problemas de fondo, no se han corregido y que la situación resulta insostenible. Lo repito, para crecer un 1% hemos necesitado un déficit del 5%. No hay economía que lo aguante, no hay economía que lo soporte y progrese a la vez. La segunda cuestión a la que me quiero referir es la deuda. La deuda pública española se ha incrementado en los últimos años en un 40%, pasando de 743.000 millones a más de 1 billón de euros. Ningún país europeo ha incrementado la deuda pública en una proporción tan alta. Ningún país europeo la ha incrementado en una proporción tan alta. Ya sé que el señor Rajoy dice, hombre, la herencia recibida, miren con lo que nos encontramos. Pero ¿cómo que se lo encontraron? Pero si gobernaban ellos, en la mitad de España también, si es que se lo repartían a pachas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. O sea, no se lo encontraron, lo habían fabricado entre los dos. Bueno, pues eso, ha subido un 40%, en una proporción mayor que cualquier país de nuestro entorno. Y lo que es peor, seguirá subiendo, porque, como decía antes, somos el país con mayor déficit previsto a futuro. Esto tiene consecuencias muy graves, pues esta carga se traslada a las nuevas generaciones, se traslada a nuestros hijos y a nuestros nietos, que tendrán que pagarla.
Otra cuestión de las que alardea el Gobierno es el crecimiento, del 1,4 del Producto Interior Bruto en el año 2014, pero permítanme que les diga, es una mínima recuperación de la caída anterior. Cuando se ha caído mucho, naturalmente, es fácil subir comparativamente algo. De hecho, y esta también es una de las mentiras del señor Rajoy, de hecho, Grecia e Irlanda son los países europeos con mayor crecimiento del Producto Interior Bruto previsto oficialmente para el año 2015. Y el crecimiento es mayor o igual en otros 14 países de la Unión Europea a 28, según las recientes previsiones de la Comisión. O sea, no somos el país que más crece. Hay países que crecen más que nosotros y hay 14 que crecen igual o más. Y hemos caído muchísimo. O sea que este dato también hay que tenerlo en cuenta. Se alardea también de que el consumo de las familias sube un 2% en el año 2014, pero el consumo viene de haber caído un 7,2 acumulado en 3 años anteriores. Con esa perspectiva, la recuperación es muy mediocre, sí, mediocre, no pequeña, sino mediocre. Y además, ese mayor consumo no se debe, como saben todos ustedes muy bien, a mayores rentas salariales, sino a que la gente tira de los ahorros, como se ve en la tasa de ahorro que ha caído un 2%. Así que la pregunta sería, ¿consumen los españoles o nos consumimos los españoles? Yo creo que es más bien lo segundo. La inversión pública se ha recortado a menos de la mitad en los últimos 5 años, pasando de un 4,7 a un 2,1 del Producto Interior Bruto. Este es un dato también del que se habla muy poco, pero eso equivale a 25.000 millones anuales, menos en inversión pública. Esos recortes en inversión pública, todos ustedes lo saben, se terminan pagando en el progreso y en la falta de competitividad del país. No se pueden seguir acumulando 25.000 millones de desinversión en el sector público sin que lo paguemos pero muy caro. La recuperación del empleo, que es otro dato propagandístico, es mínima, mediocre también, comparado con lo perdido antes. Si comparamos los asalariados a jornada completa, han bajado casi 3 millones desde el año 2008 a hoy, porque sí, se recupera mínimamente el empleo, pero es un empleo muy precario y merece la pena tenerlo en cuenta, porque es que así no progresa un país. No se trata de dar buenas cifras para animar a la peña, se trata de saber si con las cifras que estamos dando son cifras que nos permiten creer que con eso se progresa en el país y no se progresa con un empleo mediocre que se crea muy poco y además con un empleo de muy baja calidad y muy precario. En fin, yo creo que hay algunos datos que demuestran hasta qué punto nuestro país está en una verdadera crisis. Les daré alguno. Los bancos de alimentos, cifras también oficiales, han atendido en el año 2014 a 1.640.000 personas en España, un 9,3% más que en el año anterior. ¿No les parece a ustedes inaudito que con unos impuestos modelo nórdico haya que recurrir a las ONGs, a la iniciativa privada para que coma la gente? ¿No les parece que esa es la mejor imagen de la pobreza de nuestro país? La mejor imagen y la más dramática. Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de defunciones, este es otro dato también yo creo que muy negativo de nuestro país y del que también se habla poco. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el número de defunciones superará por primera vez al de nacimientos en el año 2015. Es algo, por primera vez, desde que hay estadísticas, es algo más que una tendencia demográfica, porque en 2008 los nacimientos fueron un 35% superior a las defunciones y no ha pasado tanto tiempo, desde el año 2008 a ahora. Y ahora, por primera vez, el número de defunciones superará al número de nacimientos. Es un problema económico, es un problema de confianza, es un problema de que no hay políticas de ayuda a las familias, es un problema que da la imagen de un país que languidece. Si este partido que gobierna en España y este que gobierna en Andalucía, porque los datos son similares, siguieran mucho tiempo en el gobierno, los votantes no lo quieran, ciudadanos, votantes andaluces y españoles, nos extinguiríamos. No diré que como los dinosaurios, pero a esta marcha nos extinguiríamos y, claro, así se acabarían los problemas, efectivamente. El gasto público en educación se ha reducido un 10% en los últimos 3 años. Asimismo, en los últimos 10 años, los alumnos de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias se han reducido en torno a un 25%. Díganme ustedes qué futuro puede tener un país si no invierte en educación y si se vacían las aulas de las ramas más ligadas a la innovación. Es naturalmente la imagen de un país que languidece. Y por último,
En los años de este Gobierno, del Gobierno del señor Rajoy, se ha consumido un 38% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para las pensiones. Si el consumo de 2014 en esta materia, que ha sido el más elevado, se repitiera en los próximos años, también se agotaría todo el Fondo de Pensiones en solamente 3 años. Díganme si no es la imagen de un país con unos gobernantes que piensan en cualquier cosa menos en el futuro de España. Hay un aspecto común en todos estos datos que les he dado. Frente a la realidad de los datos que apuntan a un futuro a medio y largo plazo muy difícil y comprometido por la mala gestión de los gobernantes, el Gobierno se empeña en ver solo que 2015 ha sido un poquito mejor que el año 2014. Es llamativa la falta de ambición de país que tienen. Nuestro partido siempre ha practicado el debate y ha planteado las propuestas a partir de los datos de la realidad, no negándola como hacen otros, ni inventándola, sino a partir de los datos de la realidad. Así que a esa realidad nos atenemos para hacer el diagnóstico y para aportar las soluciones. Por otro lado, son, como ya ha quedado demostrado, demasiados los aspectos negativos como para celebrar nada y mucho menos para conformarnos. Hay, como les dije, 1.766.300 familias con todos sus miembros en paro. La desigualdad entre ciudadanos de distintas comunidades autónomas es brutal, con comunidades como Andalucía, Canarias o Extremadura con tasas de paro de más del 30%. Si se comparan los últimos datos de afiliación con los del inicio de la legislatura, este también es un dato preocupante, hay 650.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Este también es un dato muy preocupante. Todos estos datos son datos nacionales que les he dado, pero todos estos datos tienen su réplica en el Gobierno de esta comunidad autónoma. En lo sustancial son como 2 gotas de agua. Aquí, digo, el Partido Popular y el Partido Socialista. Aquí el Gobierno gana al señor Rajoy en corrupción, o compite seriamente, vamos, gana en paro, gana en fracaso escolar, gana en jóvenes expulsados, gana en todo lo malo, no gana en nada de lo bueno. Bueno, quizá en publicidad y propaganda, creo que eso lo hacen mejor, pero en nada de lo bueno desde la perspectiva de los ciudadanos andaluces gana este Gobierno. Por tanto, todo lo que les he dicho, ustedes lo saben bien porque viven aquí, tienen aquí su réplica. Nosotros creemos que las cosas se pueden hacer y se deben hacer de otra manera, para ser un país normal dentro de Europa, con tasas de paro de otras características, por debajo de la media europea, con unos empleos estables en vez de una rotación de empleos temporales enloquecida, con protección y formación a los parados mientras salen de su terrible situación. Se trata de no dejar a nadie tirado. Como decía al inicio de esta conferencia, vivimos momentos convulsos, momentos de cambio. Hacia dónde se dirija ese cambio es algo que los ciudadanos y las urnas tendrán que determinar. Los españoles estamos ante un gran reto, pero tenemos una gran oportunidad. España se merece un Gobierno, Andalucía también, por cierto, por supuesto, con ambición de país. Un Gobierno que haga de la educación la joya de la corona. Un Gobierno que crea en su país, que tome las decisiones pensando en las próximas generaciones y no en ganar las próximas elecciones. Nuestra ambición, la de unión, progreso y democracia, es un país que podríamos llamar la España y la Andalucía 5-0. 5% de paro, 5% de fracaso escolar, al menos una universidad entre las 5 mejores del mundo, 5% en inversión público-privada en investigación, desarrollo e innovación, 5% de incremento del Producto Interior Bruto y, al mismo tiempo, 0% en corrupción, 0% en pobreza, 0% en proyecto que busque la ruptura de nuestra convivencia. Esa es la España que los españoles se merecen. Leí hace poco un discurso de Robert Kennedy, allá en el año 1968. Hablaba del Producto Interior Bruto y decía lo siguiente: demasiado y por demasiado tiempo hemos sacrificado la excelencia personal y los valores de la comunidad en el mero perseguimiento del bienestar económico, en amontonar sin fin bienes terrenos. Nuestro Producto Interior Bruto registra los costes de los sistemas de seguridad que instalamos para proteger nuestros hogares. Registra lo que nos cuesta instalar esos sistemas de seguridad en las cárceles. Crece con la producción de vehículos blindados. Recoge los programas de televisión. Pero, en cambio,
el Producto Interior Bruto no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o el placer de sus juegos. No incluye la belleza de nuestra poesía, ni la solidez de los valores familiares o la inteligencia de nuestros debates. No mide nuestra gracia y nuestro coraje, ni nuestra sabiduría y cultura, ni nuestra compasión y dedicación a nuestra gente. En una palabra, el Producto Interior Bruto lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir. Nos puede decir todo sobre América, salvo por qué estamos orgullosos de ser americanos. Eso lo podríamos trasladar a Andalucía y, naturalmente, a toda España. Ese orgullo de ser españoles, de defender nuestros valores, nuestra lengua, nuestra cultura, de hacerlo unidos, superando todas las dificultades, defendiendo aquello que amamos, es lo que hace grande una nación, lo que merece la pena vivir en ella. Esa es la España que merecemos, la que tenemos que construir, para honrar a nuestros padres y también para dejarles un país mejor de herencia a nuestros hijos. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro compromiso, el de unión, progreso y democracia, en cuyo nombre les he hablado. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos con las preguntas. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Martín. Mucha suerte. Bueno, no sé por qué, cuando barajo las preguntas, lo haga como lo haga, me sale esta, que no sé si es la más importante. Alicia San Juan dice qué le parece la resurrección del caso del ático del presidente de la Comunidad de Madrid, aquí en Andalucía. ¿Cree que a don Ignacio González se le va a apartar de ser candidato a presidir el Gobierno de la capital de España? ¿Deberían tener la decencia de excluirle y además decir por qué lo hacen? Bueno, la verdad es que yo separaría las cuestiones. Creo que el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid tiene que dar explicaciones que no ha dado sobre su ático, sobre sus rentas, sobre su enriquecimiento, explicaciones que no ha dado y que nuestro partido en la Comunidad de Madrid, por cierto, le ha pedido en muchas ocasiones, hasta el extremo de que la mesa de la Comunidad de Madrid, del Parlamento Autonómico, ha excluido nuestras preguntas porque no quería que se hablara de esas cuestiones, no las ha permitido que pasen. Y hemos tenido que ir al Tribunal Constitucional y el Constitucional nos ha dado la razón y nos van a tener que contestar en el Pleno de la Asamblea de Madrid sobre todas estas cuestiones. Fíjense, o sea, hemos tenido que ir al Constitucional para que nos contesten sobre temas de corrupción en la Asamblea de Madrid porque la mesa ha protegido al presidente y no ha calificado las preguntas. Y hemos ido al Constitucional y nos ha dado la razón. O sea que primero tiene que dar explicaciones, se lo debe a los ciudadanos. Yo creo que la decencia, la honradez y la transparencia es clave para la democracia. Y luego, por tanto, está en el debe. Su partido le protege. Y luego, esta cosa de si Rajoy le va a excluir, porque claro, en el Partido Popular, como todos ustedes saben, el señor Rajoy pone el dedo y donde pone el dedo, pues pone el candidato. No la bala, sino el candidato. Entonces, si va a poner el dedo sobre el presidente actual de la Comunidad de Madrid, el señor González, o le va a quitar por estos sospechas de corrupción, pues yo no lo sé, pero el señor Rajoy ha demostrado hasta el presente que no le molestaba mucho tener candidatos sobre los que hubiera una sospecha más que fundada de corrupción. Dijo que quería vivir en la España de Jaume Matas y está en la cárcel. Dijo que daría todo y que tenía todo su apoyo el candidato de la Comunidad Autónoma de Valencia y está gravísimamente imputado. O sea que no sé si le va a quitar. Depende de lo que le diga Arriola y sus encuestas. ¿Tanta fuerza tiene ¿Arriola? Sí, mucha. El malagueño Arriola? Sí, mucha. Dicen, ¿eh? No sé. Pues cuando dicen. Rogelio Álvarez dice, Susana Díaz centra su programa en la bajada de impuestos, una propuesta más propia de la derecha, mira a la clase media después de que el Partido Socialista Andaluz la haya ninguneado durante décadas y a estas alturas de la película ahora promete una oficina para combatir la corrupción. ¿A usted qué le parece esto? Pues mire, me parece una desvergüenza.
O sea, vamos a hablar en castellano, claro, ¿no? Me parece una desvergüenza, porque lo que pasa es que yo tengo mucha confianza en la gente. Me dedico a la política porque creo en la gente, porque me gusta la gente. Pues si no creyera en la gente, pues no querría representarles. Yo creo que alguna vez la inteligencia emocional y el sentido común imperará y la gente irá a las urnas, pues no solo a votar, sino a elegir, y elegirá juzgándonos no por lo que decimos, sino por lo que hacemos y por lo que hemos hecho. Y caramba, en Andalucía se puede juzgar al Partido Socialista y a la señora Díaz por lo que han hecho, no por lo que dicen ahora que hay campaña, por lo que han hecho y por las consecuencias que ha tenido para la gente lo que han hecho. No solo por lo que han hecho, sino por las consecuencias que ha tenido. ¿Se vive mejor en Andalucía? Pues no. No se vive mejor, se vive peor, hay más desigualdad, menos capacidad para competir, para progresar, hay fracaso escolar, hay paro, insisto, le ha echado un pulso a Rajoy y le ha ganado por 10 puntos, más paro que en toda España, que la media de España. No, ha demostrado que es incapaz de gobernar para resolver los problemas de los ciudadanos, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de los impuestos, desde el punto de vista de la economía, desde todo punto de vista. Y ahora ya el colmo de los colmos para demostrar que son iguales, que son el PP y el PSOE son como dos gotas de agua, o sea, es que son absolutamente iguales. Es que el señor Rajoy dijo en el debate sobre el Estado de la Nación que iban a crear una oficina para luchar contra la corrupción. Y esta señora tarda una semana en decir que ellos también, faltaría más, yo también. Yo le dije a Rajoy, oiga, pues cree una oficina, póngala en Génova directamente, ponga usted allí a todos los que están imputados, que son los que más saben de corrupción, y va a ir estupendamente. Y además va a recolocar a los imputados que ha tenido que quitar de las administraciones. Pues a la señora Díaz le digo lo mismo, ponga la oficina en la sede del PSOE, coloque ahí a los excedentes y estupendamente. Es una vergüenza, es reírse de la gente. Y a mí me parece que la gente tiene que, aunque no sea más que en defensa propia, evitar que se rían de ella. O sea, y que le tengan un poquito de respeto. Una oficina. ¿Pero cómo una oficina? ¿Una oficina para luchar contra la corrupción? ¿Para colocar ahí a los que más saben? O sea, a ellos mismos. Hombre, por Dios. Es que es como una tomadura de pelo. En cualquier país de nuestro entorno, es que esto sería un escándalo. Sería un escándalo. Y aquí, pues espero que sea un escándalo. En escándalo en términos democráticos, que la gente vaya a la urna y les digan, oye, déjenme de tomarme el pelo, que ya somos mayorcitos. María Rosa Iglesias, del Colegio de Enfermería de Málaga, dice en su programa para salud que contempla para la tasa de reposición, los tipos de contratos y el salario, hoy reducido desde hace 4 años en el Servicio Andaluz de Salud. El sueldo es el de hace 14 años. Pablo Dabó, del Colegio Profesional de Fisioterapeutas, dice, ya que la sanidad ha sido uno de los sectores más castigados por la crisis, ¿cuáles son las propuestas en materia de sanidad que propone su partido tanto a nivel regional como a nivel nacional? Si no le importa, le voy a dejar a Martín que hable del programa en Andalucía, que tiene la ventaja de que es el mismo que a nivel nacional, porque como somos un partido nacional, defendemos en esta materia y en todas las mismas propuestas. ¿Te parece bien, José Luis? Sí, como usted. Bueno, básicamente, gracias. Básicamente, la cuestión que se ha planteado primero de los sueldos de los sanitarios, claro, entendemos que, bueno, es evidente que se han aplicado en Andalucía, hemos sufrido una doble batida de recortes, los recortes que vienen impuestos por el Gobierno central y los sobrerecortes que se han impuesto por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Por tanto, la medida más importante que que hemos planteado en nuestro programa electoral andaluz es precisamente el blindaje de los presupuestos de sanidad y educación. Hay que decir que nosotros apostamos por la devolución de la competencia legislativa en materia de sanidad al Estado para garantizar la igualdad sanitaria de todos los ciudadanos del país, independientemente del lugar en el que vivan, porque bueno, tenemos un ejemplo muy recurrente y es que en sitios como Navarra pagan menos impuestos teniendo una mejor sanidad y en Andalucía pues, nos cuesta más una sanidad peor. Claro, esto solo lo dice Unión, Progreso y Democracia. No hay otro partido que esté dispuesto a eliminar privilegios de otras regiones que son privilegios, en el fondo, no son de las regiones, de los territorios, sino que son privilegios de los ciudadanos que allí habitan sobre los ciudadanos que habitamos en otros sitios, en el caso de Andalucía, con toda claridad. Entonces, en materia del sueldo, los recortes, el 75% y todo el cachondeo, si me permiten, que hemos vivido, bueno, el cachondeo que es una tragedia para los afectados, por supuesto, no me interpreten mal,
que hemos vivido en los últimos meses con los profesionales sanitarios. Ya hemos tenido varios encuentros con los afectados por lo que se conoce como corrupción SAS, que, bueno, quizá la palabra corrupción no es la más adecuada en este caso específico. Es un problema de que el sistema de contratación del SAS pues es especialmente peculiar e ineficiente, y también porque, coincidiendo con la convocatoria de elecciones anticipadas, fue Susana Díaz quien salió con este titular de que los empleados del SAS, los afectados por este recorte iban a recuperar salario y jornada. Como ustedes saben, al final se ha transformado en que ha habido un montón de despidos, de no renovaciones de contratos, incorporación de nuevos profesionales en áreas en las que no tienen especialidad. En fin, ha habido una serie de problemas en nuestro programa electoral que tengo aquí, que contiene 517 medidas, 511 medidas. Pues incluimos algunos apartados específicos, pero tampoco voy a... En la web, www.upyd.es. Volvemos a doña Rosa. Claudio Bouzas dice: con las cifras de paro tan astronómicas, el Gobierno del PP sigue inflando el pecho ante cualquier índice que se mueve a favor. ¿Qué hacer para crear empleo aquí en Andalucía y en el resto de España? Hombre, para crear empleo, como para resolver cualquiera de los problemas de la crisis social de la que hemos hablado antes, lo primero que hay que hacer es redistribuir bien los recursos. Es decir, que hay que quitar dinero de los sitios en los que se gasta de forma superflua. Yo he dado algunos datos y me salía una cifra humilde de 109.000 millones de euros al año, e invertirlos en economía productiva. Es que también hay que hacer inversión pública, hay que invertir en economía productiva, hay que ayudar a las empresas y a los emprendedores de verdad a crear puestos de trabajo, porque son los que crean puestos de trabajo, a crear puestos de trabajo de calidad. Hay que posibilitar que de verdad la gente que emprende tenga una salida y pueda hacerlo. Hay que cambiar el modelo de relaciones laborales. Nosotros apostamos, como he explicado antes, por un contrato indefinido único desde el primer día, con una garantía de que la empresa invierte en formación, el trabajador se vincula mucho más a la empresa, desde el primer día tiene seguridad en su empleo, puede además ser retribuido cuando cesa su contrato en función de la antigüedad. Es decir, es un modelo que funciona en algunos países del mundo y que funciona a satisfacción. Uno de los problemas estructurales de las relaciones laborales en España, como decía antes, ha sido la brecha entre contratos temporales y contratos indefinidos, una brecha que no se ha resuelto a lo largo de nuestra historia y de la que no quiere salir nadie. Y todas las personas que independientemente, opinan sobre la reforma del modelo de relaciones laborales en España, opinan, desde fuera de nuestro partido, desde luego, opinan que el contrato indefinido es una garantía de estabilidad y de competitividad. Y, sobre todo, y como decía al principio, se trata de quitar dinero de lo superfluo e invertirlo en economía productiva, porque, insisto, el trabajo, los puestos de trabajo los crean los empresarios. La Administración tiene que invertir en cuestiones públicas y tiene que invertir en inversión pública, valga la redundancia, pero hay que favorecer que los emprendedores puedan crear puestos de trabajo. Doña Susana promete bajar los impuestos, también el PP, parece que van en una carrera quien más lo hace. ¿Y ustedes tienen alguna propuesta de bajar los impuestos, de racionalizar el sistema tributario? Sí, planteamos y defendimos en el Congreso de los Diputados una proposición de ley completa, un modelo de reforma fiscal completo que quien tenga un interés más concreto puede descargar de nuestra página web www.upyd.es, en el que verdaderamente se demostraba que se pueden bajar los impuestos, además de hacer un sistema impositivo mucho más racional y mucho más progresivo. Se pueden bajar los impuestos con nuestra situación económica, siempre que se deje de gastar en aquello que no es ni productivo, ni socialmente relevante, ni competitivo para el país. Sí, se pueden bajar los impuestos. Naturalmente, a algunos hay que subírselos, pero a la inmensa mayoría se les puede bajar. No puede ser que la carga impositiva esté en un porcentaje elevadísimo sobre las espaldas de los que tienen una nómina, y que los que no tienen una nómina, que son unos pocos, cada vez sean más ricos y cada vez paguen menos impuestos. Pero sí, se pueden bajar los impuestos desde el día siguiente. Ahora, para bajar los impuestos hace falta
no solamente perseguir a los que los eluden, perseguir a los que defraudan en vez de amnistiarles, sino además redistribuir bien los recursos que tiene España. Y si hacemos eso, es posible bajar los impuestos desde el día siguiente de las elecciones, desde el día siguiente, no en el programa electoral, sino desde el día siguiente. También le preguntan si cree usted que el Partido Socialista pactará con Podemos para gobernar en Andalucía, dado que los socialistas quedarán lejos de la mayoría necesaria para gobernar en solitario, a juzgar por las encuestas que se van conociendo. ¿Este precedente, en su caso, no complicará los pactos en otros lugares como en Madrid en las elecciones de mayo? Bueno, decía antes que a los partidos políticos y a las personas, a las organizaciones de cualquier tipo, hay que juzgarlas por lo que hacen o por lo que han hecho. Y llevamos 30 y tantos años de vida democrática, ¿no? Díganme ustedes, si le pegan un pequeño repaso a la historia, si no ha quedado demostrado que para mantener el poder, que no es lo mismo que gobernar, para mantener el poder, el Partido Socialista y el Partido Popular no han pactado con cualquiera en cualquier sitio. Digo con cualquiera. O sea, ¿qué diferencia Podemos de otros? Bueno, no lo sé. Quiero decir, la incertidumbre quizá. Bueno, más cosas. Pero al día siguiente a las elecciones, claro, es que esto es la incertidumbre pura, ¿no? Porque dice un amigo mío que hay partidos políticos que cambian cuando llegan al gobierno, y eso también lo hemos visto, ¿no? Y hay otros, caso Podemos, que cambia cuando llega a la oposición, porque de lo que decía antes de las elecciones europeas a lo que dice ahora, pues no sé. Pero, ¿qué cambia en sustancial? No sé lo que puede cambiar, pero es que yo le he visto, y ustedes también, al Partido Socialista acordar para mantener el gobierno con cualquiera, aquí con Izquierda Unida. Pero, oiga, en Asturias con el Partido Popular. Es que en Asturias rompimos el acuerdo, nosotros, porque no cumplieron el compromiso. ¿Y saben con quién están sacando los presupuestos adelante? Con el Partido Popular. ¿Y saben con quién están sacando adelante que no haya comisiones de investigación? Con el Partido Popular. ¿Y saben con quién están sacando adelante que no haya fusión de municipios? Con el Partido Popular. ¿Pero qué pasó en la legislatura de Aznar? ¿Con quién pactaba todo? Por ejemplo, que el concierto fuera ya indefinido con el País Vasco, con los nacionalistas vascos. ¿Y con quién pactó algunas de las cesiones que hoy nos están costando muchos quebraderos de cabeza y que están generando mucha incertidumbre para el futuro de España? En Cataluña, con Convergencia y Unió. Es decir, para mantener el poder, ¿han pactado con cualquiera? ¿Han pactado condiciones políticas? No. Han pactado el reparto de la tarta. Porque todos esos pactos están teniendo consecuencias para la convivencia entre españoles. O sea, ¿pactarán aquí? Pues lo mismo está el PP también, puede pactar con Podemos. Yo le he oído al presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura decir que ¿por qué no? Digo, O sea, que la cuestión no es ¿pactarán para gobernar? Oiga, para gobernar hay que pactar, claro. La cuestión es ¿qué se pacta? ¿Cuáles son las condiciones que se ponen? ¿Dónde ponemos la línea roja? Claro, nosotros estamos dispuestos a pactar con todos, pero con líneas rojas. Pero con líneas rojas políticas. Cuando hicimos el acuerdo en Andalucía, en Asturias, en Andalucía ya haremos también. Cuando hicimos en Asturias, ¿saben qué es lo que más nos costó? De hacer aquel acuerdo frustrado, que frustrado no, porque después el Partido Socialista no cumplió. Pues lo que más nos costó fue convencerles al Partido Socialista que no queríamos cargos, que queríamos política. Y pusimos un documento sobre la mesa y decían, bueno, sí, pero ¿qué queréis? ¿Esto? Y entonces decía, pero ¿qué queréis? Pues esto, o sea, comisión de investigación, fusión de municipios, reforma de la ley electoral. Esto queremos, ningún corrupto en las listas. Ya, pero ¿queréis el Senado? Os damos un senador. ¿Queréis presidir la Asamblea? ¿Queréis un miembro en el Gobierno? Lo que más nos costó fue que nos creyeran que las líneas rojas eran líneas políticas para cambiar la vida de la comunidad autónoma. Bueno, pues ¿con quién se pacta? Tiene importancia. ¿Qué se pacta? Es mucho más importante. Alicia San Cristóbal señala, se ha dicho que Ciudadanos y UPyD tienen ideología y programas
muy similares. ¿Qué le parece el programa económico que Garicano ha hecho como un traje a medida para Albert Rivera? ¿Qué propuestas de ese programa coinciden con las de ustedes? Patricia Pérez dice, ¿cómo valora las declaraciones del señor Conte, también alineado con el señor Rivera, respecto de la estafa de las preferentes? Bueno, las declaraciones del señor Conte supongo que se refieren a unas que decía que los estafados que se aguantaran, que son cosas que pasan. Pues hombre, las valoro absolutamente, de manera absolutamente negativa. Ni Rato lo podría haber dicho mejor. Ni los que se las inventaron. Realmente a los preferentistas les engañaron, son personas en muchos casos mayores que no conocían lo que les estaban vendiendo, a las que no les informaron correctamente y además a nuestro juicio, y esa es la querella preferentes que ha puesto Unión Progreso y Democracia hace ya un par de años, es la diferencia con todas las demás que hay, a nuestro juicio es el producto el que era fraudulento. El diseño del producto era fraudulento, no el que lo comercializaba, sino el diseño del producto. Si ganamos esa querella, todos los preferentistas recuperarán el 100%, porque se demostrará que hubo fraude en el diseño de ese producto y que, por tanto, cualquier persona física que entrara y que comprara estaba siendo llamada a un fraude. O sea, que la culpa no la tenía el director de la sucursal que vendía las preferentes, sino quien diseñó un producto que no tenía posibilidad de ser comercializado en el mercado. Por tanto, reprobamos, rechazamos, no estamos de acuerdo y por eso estamos en los tribunales, para defender que los preferentistas recuperen su dinero. No estamos de acuerdo con la posición del partido de Rivera en esta materia. Y sobre el programa, sobre el llamado programa económico, pues a ver, en fin, es que en España se pervierte el lenguaje y a partir de pervertir el lenguaje se pervierte la política. Entonces, ¿se puede llamar programa económico a 10 folios? Si cualquier partido, desde luego el nuestro, va y hace una presentación de 10 folios y le llama programa económico, se oyen las carcajadas desde 30 kilómetros a la redonda. Yo creo que hay que tener respeto hacia la gente. A mí me parece que eso no es un programa económico. Son 10 folios que ha escrito un señor que es un catedrático que trabaja en Liberbank, mejor dicho para Liberbank, y que le han encargado que escriba unos folios. Entonces, bueno, pues es un programa económico. A mi juicio es muy poco riguroso que un partido político que tiene 9 años de vida, 9 años después contrate un catedrático para que le haga un programa. Pero bueno, ¿cuáles son las diferencias? Pues esa, entre otras. O sea, que nosotros tenemos equipos que llevan años trabajando y haciendo programas y no subcontratamos los programas. No subcontratamos los programas porque nos parece que los partidos políticos tienen que enseñar a la gente lo que están dispuestos a hacer. No salimos a subcontratar y enseñamos lo que hemos hecho y lo que hacemos en todas las materias. Antonio de Jorge dice, ¿no cree que le va a perseguir hasta el final de sus días en política su negativa a fusionarse o a aliarse con Ciudadanos, que hoy por hoy tiene más posibilidades que UPyD, según las encuestas, digo yo? ¿Es usted la mala de esta película y Rivera el bueno? ¿Hay alguna posibilidad de sumar sus fuerzas después de las elecciones, aunque Ciudadanos esté dispuesto, al parecer, a apoyar al Partido Popular para que gobierne? Y Juan Rico, en esta línea, le pregunta a qué responde, cuál es la causa o cuáles son las causas que impiden un acuerdo electoral con Ciudadanos. ¿Acaso protagonismo personal? Bueno, lo he explicado muchas veces, pero me encanta que me vuelvan a hacer la pregunta y poderlo volver a explicar. Nosotros respondimos a una petición de Ciudadanos y nos sentamos a hablar con seriedad y con rigor, como hacemos siempre, respecto de las posibilidades de hacer un acuerdo preelectoral. Pactar en las instituciones después, estamos dispuestos a pactar con cualquiera que coincidamos en pactos que nos parezcan buenos para los españoles, para los andaluces, ¿no? Se trataba de hacer una cosa y nos sentamos a hablar seriamente. En fin, es como si el Banco Santander y el BBVA deciden fusionarse y entonces lo primero que hacen es preguntarse por sus cuentas respectivas, ¿no? Y digo, oiga, ¿tú qué tienes? ¿Y tú?
tú que tienes, y nos vamos a hablar de lo que somos y después vemos si estamos de acuerdo en cómo hacemos la expansión y estas cosas, ¿no? O sea, fue imposible para nosotros saber lo que tenían. Nosotros, en fin, la transparencia para nosotros no es postureo, la transparencia es clave. La falta de transparencia es la que conduce a la corrupción. Esa es la experiencia que tenemos en España y nosotros queríamos saber qué pactos tenían con partidos políticos localistas, locales, regionales, porque tienen muchos, qué les habían dado a cambio para tener 300 concejales tránsfugas en este momento, después de que se presentaron las elecciones y se sacaron 11. ¿Qué eran? Estábamos dispuestos a explicarles todo y lo que quisieran de nosotros, pero necesitábamos saber. Ciudadanos es un partido político que Transparencia Internacional ha valorado con un 3, medio punto menos que el PP. De transparentes, quiero decir. Y que en el último informe del Síndic de Cataluña les han dicho que no cumplen con la ley de partidos. Estas cosas son importantes, para nosotros son muy importantes. Yo entiendo la frustración de alguna gente que dice, ¡hoy qué pena si hubieran ido juntos! Pero nosotros no podíamos permitirnos, por desconocimiento, que al día siguiente de las elecciones metieran a uno de los que había ido en nuestras listas a la cárcel por corrupto. Eso hubiera sido muchísimo más frustrante. Pues es que un mes después de las elecciones europeas, metieron en la cárcel al número 22 de la lista de Ciudadanos, alcalde de Serranillos, Operación Púnica. Y al número 12, candidato en Almería, le acaban de tener que quitar también por un problema de corrupción. Quiero decir que esas cosas son importantes, hay que conocerse antes de decidir si se va juntos a algún sitio. Antes de empezar a hablar de qué política defiendes. Por ejemplo, ¿estás a favor de que los preferentistas se aguanten? Pues nosotros hubiéramos dicho, no, nosotros no estamos a favor. ¿Estás a favor de que no haya cobertura sanitaria para los sin papeles? Nosotros hubiéramos dicho, no, no estamos a favor. Bueno, son cosas que ahora vamos sabiendo de lo que son sus posiciones. Bueno, pero es que ni siquiera pudimos llegar a eso, porque se negaron en redondo a darnos información. Entonces, no pudimos seguir y yo lo siento mucho, entiendo la frustración de algunos, pero es que presentarse juntos a unas elecciones es muy serio, por respeto a los españoles, a todos los españoles, es muy serio y no pudimos progresar porque la cuarta reunión se celebró ya para ver que no había ninguna posibilidad porque, insisto, se negaron en redondo a darnos una información que no habían dado ni a Transparencia Internacional ni al Tribunal de Cuentas. Así no se puede seguir. ¿Lo de Grecia qué le parece? ¿En general o en particular? En particular sobre lo ocurrido. Lo del gobierno, quiere usted días. decir. Ah, vale. Sí, bueno, a ver, es que el gobierno griego tiene un problema. Y es que, además de echarle la culpa a los demás, tiene que gobernar. Entonces, yo creo que todos los países tenemos que ser, yo por lo menos, es mi perspectiva, tenemos que ser solidarios con aquellos países de nuestro entorno a los que ha habido que rescatar. Porque estamos rescatando a los ciudadanos. A nosotros también nos han rescatado, aunque el señor Rajoy sea el único español que no se ha enterado, pero a nosotros también nos han rescatado. Nos han rescatado con casi 40.000 millones, nos han puesto 39 condiciones, en fin, lo que se llama un rescate, vaya, en fin. Jordi Sevilla lo explicaba hace 2 días muy bien, también en un periódico de tirada nacional. Vale, pues a nosotros nos han rescatado del dinero de todos los europeos y nosotros, como españoles, también hemos contribuido al rescate de Grecia. Claro, Grecia tiene que cumplir sus compromisos y tenemos que facilitarles que los cumplan. Esto también, volviendo al banco, si debes 100.000 euros, bueno, ¿qué digo? 10.000 euros a un banco, lo mismo te embargan. Si le debes 1 millón de euros, no te embargan porque el banco quiere cobrárselo. Entonces, bueno, pues a Grecia hay que ayudarle para que salga de la situación y nos devuelva a todos los europeos el dinero, pero sobre todo para que salga de su crisis. Ahora, para eso, el gobierno de Syriza tiene que gobernar también en Grecia, tiene que resolver los problemas de Grecia, tiene que enfrentarse a ellos y dejar de hacer ese discurso nacionalista de la culpa lo tienen otros. Entonces, yo creo que España
tiene que contribuir positivamente a que Grecia cumpla sus compromisos, tiene que ser lo flexible que se pueda ser, como se ha sido con otros países europeos, porque no es la primera vez que un país pide flexibilidad, también nosotros la pedimos en su momento. Y Alemania en su día. Bueno, iba a decirlo, y el más grande de todos los grandes no solo pidió, sino que impuso flexibilidad para sí mismo. Pues también con Grecia hay que hacerlo. Hay que hacerlo por solidaridad y, si me permiten la expresión, por egoísmo, porque es la única manera de que el país progrese y de que devuelvan lo que han recibido. Ahora, al gobernante griego, al partido que gobierna Grecia, hay que decirle: oye, pero es que además también tienes que resolver los problemas de los griegos, o sea, también tú tienes que quitar de lo superfluo. Leí una entrevista de uno de los partidos que se presentaba a las elecciones la víspera, decía que solamente el sistema nacional o algo así de agricultura tenía, me parece que eran 55 entes. O sea que lo de lo superfluo también allí funciona. Tiene que gobernar con rigor, tiene que hacer política seria y luego, por supuesto, tiene que venir a las instituciones europeas a defender su posición, a defenderla, no a dar instrucciones a nadie, que nadie tiene que darlas, y a pedir ayuda. Y creo que todos tenemos que estar dispuestos a ayudar. Maripaz Flores, y con esta pregunta vamos a finalizar, ella es de la Federación Andaluza de Familias Numerosas, le pregunta qué políticas familiares defiende UPyD en su programa electoral en Andalucía y qué medidas van a adoptar para defender en el Parlamento andaluz con respecto a las familias. Pues mire, hace nada, realmente hace un par de meses, presentamos en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa para que España deje de ser uno de los 7 países de la Unión que no tiene una cobertura universal por hijo a cargo. Cobertura universal por hijo a cargo. Somos uno de los 7 de los 28 que no tiene cobertura universal por hijo a cargo. Yo creo que esta es una cuestión absolutamente clave. Por supuesto, votaron en contra el Partido Popular, pero para nosotros es una cuestión absolutamente clave que haya esa protección, que haya una cobertura universal. Por supuesto que a las familias no hay que darles cheques, sino tienen que tener garantizado una cobertura universal para poder progresar y para, efectivamente, que el año 2016 no sea un año como el 15 en el que va a haber más defunciones que niños. Y luego hay que, además de la cobertura universal por hijo a cargo, es que hay algo que es muy importante, es que hay que tener redes sociales de base, redes de guarderías, redes para mayores de base, redes sociales de base, que permitan que de verdad las mujeres y los hombres que trabajen puedan seguir trabajando, que permitan que de verdad las mujeres y los hombres que trabajen puedan saber que sus mayores también están acogidos en algún sitio. Ahí es donde hay que invertir. No en 6.000 millones en diputaciones, sino ahí, en servicios básicos que realmente permitan que los hombres y las mujeres puedan trabajar fuera de su casa sabiendo que sus mayores o sus niños están protegidos. Muchas gracias. En nombre del Banco Santander, doña Aurora Martínez va a despedir el acto. Buenos días, muchas gracias. Gracias a doña Rosa Díez por acompañarnos esta mañana y transmitirnos su visión de la actualidad política. Muchas gracias a don Martín de Lardán por la presentación que ha hecho de nuestra ponente y, como no, gracias a la Tribuna Andalucía y, como no, a Tribuna Andalucía por permitirnos desde Málaga sumarnos a estos debates que creemos nos enriquecen a todos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos desayunos y por animarnos a seguir continuando con estos debates. Yo simplemente quiero aprovechar 2 minutos para transmitirles un mensaje de confianza. La confianza que Banco Santander tiene en la ya iniciada recuperación económica, en la que hacen posible todos ustedes que cada uno desde su puesto, desde su actividad profesional, hace que Málaga sea un motor de la economía andaluza. Y nosotros queremos estar a su lado, queremos compartir con ustedes su día a día. Y para ello todos tenemos claro el mensaje que nos transmite nuestra Presidente. Queremos construir un banco de clientes. Eso solamente lo podemos lograr si queremos y en el día a día hacemos que seamos un banco más sencillo, más justo y más personal. Y estamos convencidos que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr porque tenemos un reto. Nuestro reto es apostar por el crecimiento de la economía. Queremos invertir. En el año 2014 pusimos en marcha con Santander Advance un programa para acercarnos a todas las pymes y así poder inyectar en la economía más de 5.000 millones de euros en inversión.
Pero este programa es más ambicioso. No solamente pretende ser una oferta financiera, sino que también pretende crear iniciativas no financieras, iniciativas que consideramos son necesarias para el desarrollo de las pymes, como son la formación, como son el empleo, como son la conectividad o como es el área de negocio internacional. Todas estas materias van a redundar en un efecto positivo, estamos convencidos. Y además pusimos en marcha algo novedoso, un fondo de capital, un fondo con el que se van a financiar inversiones singulares que sirvan para el crecimiento del negocio. Por todo ello, pensamos que son líneas que van a valorarla. Por concretarles un poco más, en formación, tanto va a haber formación online, no es que vaya a verla, es que ya la está viendo, formación online y presencial para los profesionales de las pymes, con programas de gestión de experiencia empresarial y con formación para exportadores. Asimismo, en el programa de empleo tenemos dos líneas diferenciadas. Por una parte, nuestro programa de becas. Con las becas pretendemos llegar a jóvenes de entre 18 y 29 años con programas de formación de experiencia profesional de duración de 6 meses. Eso es gracias a un convenio que hay firmado actualmente por parte de Banco Santander Conjunta. Y otra línea clara que es para el sector universitario, con más de 6.000 becas a nivel nacional, de las que 750 becas nos corresponden poder disfrutar aquí en Andalucía. Y una oferta de empleo viva. Tenemos una bolsa de empleo en la que hay más de 50.000 registros que han podido ser una realidad gracias a la colaboración de 10.000 pymes a nivel nacional, que día a día pues, confían en nosotros y hacen uso de esta herramienta. Y, cómo no, para nosotros es muy importante la parte de visión internacional. En ese negocio internacional tenemos un portal activo que es santandertrade.com, donde ustedes podrán encontrar un asesoramiento, es decir, un análisis ya de los mercados internacionales, donde además no solamente tienen esa información, sino que le permiten poner en contacto con potenciales socios internacionales y donde nosotros, Banco Santander, pretendemos acompañarles en esas misiones comerciales en todos y cada uno de los puntos donde Banco Santander tiene presencia en nuestro segmento internacional. Por todo ello, creemos sinceramente que vamos a conseguir que todos ustedes vean cubiertas sus necesidades gracias a Santander Advance. Y esperamos poder construir este banco de clientes porque estamos convencidos que serán capaces ustedes de transmitirnos sus compromisos, sus apuestas de futuro y sus ilusiones. Gracias por confiar en Santander. Buenos días.